Hola a todos. Pues el día de hoy vamos a concluir. Este video es para que podamos revisar. Hola a todos. Este video es para que podamos revisar el último tema de nuestro programa, que es completamente teórico. Espero que les sea muy útil. El título es Cambios de fase. Bueno, la materia, como ustedes saben, se encuentra en cualquiera de los estados de agregación, sólido, líquido o gaseoso, que son los estados fundamentales. Entonces, pues bueno, estas sustancias pueden cambiar de un estado de agregación a otro si se les administra calor. Por ejemplo, unos cubos de hielo se van a transformar en agua si al elevar la temperatura de los alrededores, este absorbe el calor y entonces se transforma en estado líquido. También este líquido puede absorber calor y transformarse a estado gaseoso. De manera que algunas veces los estados de agregación pueden coexistir entre ellos. Entonces, cuando están coexistiendo o cuando tenemos diferentes estados de agregación en un mismo lugar, en un mismo sistema, entonces les llamamos fases. Por eso este tema se llama cambios de fase, porque entonces vamos a ver que un sistema va a cambiar de estado de agregación. Los cambios de fase, pues se dan, como les decía, van a ser en los tres estados de agregación que son los fundamentales y tenemos 6 en total y en realidad pues habla de ambas direcciones. Por ejemplo, cuando un líquido cambia a sólido, que es como meter hielos a que se congelen, se llama solidificación. También el regreso, o sea, cuando se derriten, se le llama fusión. Puede ser que un gas se transforme a líquido, como cuando nos metemos a bañar y en el espejo se forman gotitas o en el azulejo se forman gotitas, eso es porque el gas está condensando. También algunos le llaman licuación. El opuesto, que es cuando calentamos un líquido y se convierte en gas, se llama vaporización. Y otros dos cambios de fase que no son tan comunes, pero que existen, es, por ejemplo, el de sublimación. Cuando un sólido se convierte directamente a gas, no son muchas las sustancias que pueden hacer esto, pero sí existen, por ejemplo, el yodo o la naftalina. El proceso opuesto, cuando un gas se solidifica, se le puede llamar cristalización o algunos le llaman sublimación inversa. Entonces, cuando existe el cambio de fase, pues lo que ocurre es que estamos administrando calor a una sustancia. Para entender un poquito mejor lo que sucede, voy a utilizar este diagrama que está aquí y las consideraciones son que supongamos que tenemos un vaso que tiene hielos. Estos hielos los sacamos del congelador y resulta que estaban a menos 20 grados centígrados. Entonces, en este vasito lo que vamos a hacer es colocar un termómetro y ver qué sucede a través del tiempo cuando va pasando, cómo va a ir cambiando la forma o la fase de estos hielos. Tomemos en cuenta también que esto solamente va a ocurrir si hay presencia de calor, o sea, que tengamos una fuente constante de calor. Entonces, empezamos en 20 grados y vamos a graficar. Esta gráfica, como pueden ver aquí, es de temperatura contra tiempo. Entonces, empezamos en menos 20 grados y al estar suministrando calor, pues esta temperatura va a ir aumentando. Aumenta hasta llegar a 0 grados centígrados, que en el agua eso se le llama punto de fusión o temperatura de fusión. Continúa estando en estado sólido, solamente que ya subió la temperatura. Ahí se va a detener la temperatura. Nosotros vamos a observar que el termómetro sí va a seguir marcando 0 grados, aunque el tiempo sigue pasando y nosotros seguimos suministrando calor. Aquí lo que observamos en la gráfica es que es una línea horizontal. ¿Por qué? Porque no hay cambio de temperatura respecto al tiempo y coexisten los estados sólido y líquido. ¿Por qué? Porque al estar administrando calor, lo que está sucediendo es que esta energía que estamos suministrando al sistema la está aprovechando para hacer un cambio de fase. Después, cuando ya es completamente líquido, es decir, cuando todo el hielo ya se derritió, que ya no hay sólido y únicamente hay líquido, entonces vuelve a observarse que hay aumento en la temperatura porque seguimos administrando calor. Esta temperatura va a seguir aumentando hasta lograr los 100 grados centígrados. Y ahí nuevamente se va a detener. Va a seguir pasando el tiempo, pero el termómetro no cambia de 100 grados centígrados. Y esto es porque ese líquido se está convirtiendo en gas, es decir, está ocurriendo una vaporización.
Entonces se ve una línea horizontal, que no cambia la temperatura respecto al tiempo, pero está ocurriendo un cambio de fase. Y una vez que es completamente gas, si seguimos suministrando calor, seguramente seguiría subiendo la temperatura y en este caso, pues más o menos el experimento termina a unos 130 grados centígrados. Entonces, esto es una gráfica de cambios de fase. Es el comportamiento de la temperatura que vamos a observar respecto al tiempo y como pueden observar se divide en 5 etapas o 5 partecitas diferentes que en un momento más vamos a seguir explicando. Les voy a poner este video. Déjenme activar los subtítulos rápidamente. Y en este video explico un poco lo mismo que les acabo de decir, entonces va a servir un poco de repaso. There is so much information you can extrapolate from a temperature energy graph. As an example, I will show you what a typical graph for water looks like, starting from below its freezing point. Below 0 degrees Celsius, water is a solid, it's ice. Let's say I have a freezer that can go down to minus 40 degrees Celsius in temperature. When I take an ice cube out of the freezer, my ice cube will also be at minus 40 degrees Celsius. If I begin transferring energy to my ice cube using a Bunsen burner, its temperature will increase, but only until it reaches its melting point, which is 0 degrees Celsius. This horizontal line shows us that even as we continue giving energy to this ice cube, its temperature remains the same. That's because the ice cube is using all of this energy to change its state, to melt. And while it is changing state, it does not use any of the energy to increase its temperature. When this ice cube melts, it changes into a liquid, which is represented by this whole region of the graph. The slope here shows us that the energy is being used to raise the water's temperature. When it reaches its boiling point at 100 degrees Celsius, again, temperature does not increase with energy. All of the energy from the Bunsen burner is used to evaporate the liquid into a gas. To summarize the features of a temperature energy graph, a slope shows that energy is being used to raise its temperature. But when a substance changes its state, all of the energy is used to change its state, such that its temperature remains constant. And this is represented by a horizontal line. Bueno, ahí está. La diferencia con la gráfica que yo les muestro en la diapositiva anterior era que yo tenía tiempo abajo, pero vean que es un poco lo mismo. Entiéndase que con el paso del tiempo o la administración de energía, el suministro de energía que se está agregando, la temperatura va a tener el mismo comportamiento. Entonces, solamente para redirigirnos al tema de calor, porque nosotros ya aprendimos a cuantificar el calor y sabemos que el calor es igual a masa por calor específico por cambio en la temperatura. Entonces, evidentemente en este diagrama o en esta gráfica de cambios de fase, tenemos unas partes en donde es evidente el cambio de temperatura, como en el primer bloque de la gráfica, el tercer bloque y el quinto bloque. En estas tres partes de la gráfica, el calor se podría cuantificar utilizando la ecuación que ya conocemos y que es la que acabo de mencionar. Para cada sección de la gráfica, pues tenemos un estado de agregación diferente. En este caso, el calor en la zona 1, o sea, Q1, se determinaría con el calor específico cuando el agua está en forma de hielo. En el Q3 utilizaríamos el calor específico para cuando el agua es líquida y en Q5 utilizaríamos el calor cuando el agua está ya en forma de vapor. Entonces, si literalmente tuviéramos que cuantificarlo, aunque aclaro esto, no vamos a hacer ningún tipo de determinaciones en el examen, solamente esto es teórico, vean que pues tendríamos que tener una masa igual de los tres estados. O sea, si empieza 1 kilogramo de hielo, pues va a ser lo mismo que se va a transformar en líquido y va a ser 1 kilogramo que va a ser de vapor. Y para cada uno utilizamos el calor específico multiplicado por los cambios de temperatura que se ven en la gráfica.
Y así obtendríamos el calor que hay en cada una de las líneas que tienen cierto grado de inclinación y en esas el calor que se administra es para hacer un cambio de energía. La otra parte de las gráficas, o sea, la que es la segunda, el segundo bloque y el cuarto bloque, son las partecitas en donde no observamos un cambio de temperatura. Por supuesto que nos sería imposible determinar el calor porque pues no sabemos cómo cambia la temperatura. O es decir, como no cambia, pues tendríamos que restar dos números iguales y entonces es cero. Y el calor sería cero, cuando eso es una mentira. Entonces, estas dos partes de la gráfica tienen dos conceptos muy interesantes relacionados con el cambio de fase y el calor. El primero de ellos es un calor específico que se llama calor latente de fusión. Entonces, este es un nombre específico que se le da, porque solamente ocurre cuando la sustancia pasa de sólido a líquido y cada sustancia requiere una cantidad especial para hacer este cambio de fase. ¿Qué quiero decir? Que esta gráfica que les muestro aquí pues habla de agua, entonces este valor de calor latente de fusión tiene un valor de 334,000 joules por kilogramo, pero si esta gráfica fuera para otra sustancia líquida como alcohol, no sé, cualquier cosa que ustedes se imaginen, leche, cualquier sustancia, entonces tendría un calor latente de fusión diferente. Pero esto se encuentra ya en tablas, o sea, podemos consultar alguna bibliografía en donde preguntamos literalmente cuál es el calor latente de y aparece en internet. Y el otro punto, en el bloque 4, el calor número 4, se llama calor latente de vaporización. El nombre pues viene por el cambio de estado de agregación, que es de líquido a gas, calor latente de vaporización. Igual que el calor latente de fusión, también se encuentra en tablas y para el caso específico del agua, o sea, para cambiar agua líquida a gas, es de 2.250.000 joules, 56,000 joules por kilogramo. Entonces, vean que el significado, lo que se puede interpretar de esta gráfica, son cuánto calor necesitamos invertir para cambiar la temperatura, por ejemplo, de agua de menos 40 a 130 grados centígrados en este ejercicio. Si realmente lo tuviéramos que cuantificar, pues bueno, en el caso de la Q2 y Q4, tendríamos que multiplicar el calor latente por la masa, obviamente para fusión y para vaporización, de acuerdo al que corresponde en cada área de la gráfica. Eso sería que si continuamos utilizando 1 kilogramo de agua, entonces este sería el valor de Q2 y este sería el valor de Q4. Entonces, imaginen que contestamos esa pregunta que acabo de hacer. ¿Cuánto calor se requiere para llevar 1 kilogramo de agua de menos 40 grados centígrados hasta 130? Obviamente requiere muchísimo calor y el cambio de fase absorbe mucho más calor, entonces tendríamos que sumar el efecto de todos los procesos por los que tiene que pasar esta agua y sería la suma de los 5 calores que pueden ver en pantalla, que son los que determiné usando la gráfica. Y ese sería el calor total. Entonces, estas son las gráficas en las que se representan los cambios de fase. Pueden ser para cualquier sustancia, pero nosotros los vamos a destinar para para representar el agua o nada más analizar los cambios de fase del agua. Y eso es todo. Muchas gracias.